Buenas chicos, mi nombre es Aldana y en este video vamos a empezar una serie dedicada a la optimización para mejorar el performance de nuestros proyectos. Para poder entender por qué modificamos ciertos elementos tenemos que saber qué es lo que sucede antes del renderizado y quién se encarga de qué. Siempre pensando en que esto estamos hablando en lo que se llama en real-time rendering, que es el renderizado en tiempo real. Así que empecemos. Bueno, vamos a hacer primero account files, vamos a hacer un nivel nuevo, empty level, un nivel vacío, donde ven en el outliner no hay nada. Esto nos va a ayudar a entender un concepto. Entonces, a la hora de pensar en un renderizado en tiempo real, hay que entender que esto que estamos viendo acá es lo más eficiente que vamos a tener. Todo lo que hagamos a partir de ahora, todo lo que agreguemos, va a hacer que perdamos performance. La cuestión de la optimización se trata de controlar las pérdidas. Algo siempre vamos a perder. Cuánto performance se pierde depende de uno. Es un juego y vamos a verlo con un diagrama para que sea más claro. Es un juego entre el performance y lo que se llama la calidad visual, ¿sí? Primero lo que se determina es lo que se llama target frame. Entonces que pueden ser 30, 60, lo que sea FPS. Se determina entonces nuestro target frame y esto podría ser teniendo en cuenta los distintos elementos que agregamos a nuestro proyecto. Podemos por ahí tener, no sé, una baja en performance para tener mejor calidad visual hasta llegar a una estabilidad en el target frame, ¿sí? O tener peor calidad visual para tener mejor performance y mayor frame rate, ¿sí? La cuestión es lograr una estabilidad llegando a el target frame deseado, ¿sí? Esto es un equilibrio que tener en cuenta de justamente un juego entre el performance y la calidad visual. Vamos a borrar esto para poder ver otro tipo de diagrama para seguir entendiendo el concepto. No existe, y esto es muy importante, hay que entenderlo, no existe la perfección a la hora del renderizado de tiempo real. No existe la perfección en la optimización, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, para entender como si fuera un triángulo, donde tenemos tres puntos importantes, por un lado la calidad, por el otro el performance, como vimos antes, y por el otro la funcionalidad de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, yo mejoro el performance, puedo perder en calidad y en funcionalidad. Mejoro calidad, pierdo en performance y pierdo en funcionalidad. Mejoro funcionalidad y así pierdo también en calidad y en performance. Siempre se sacrifica un área para ganar en otra, ¿sí? No existe la optimización perfecta, o sea, un proyecto donde el rendimiento es perfecto, la calidad es perfecta y tenemos todas las funcionalidades que queremos. No existe. O sea, siempre hay que pensar que es un juego de balance entre quita, saca, entre estos tres puntos, ¿sí? Ahora que sabemos la importancia del balance que hay que tener a la hora de optimizar, el siguiente paso es aprender qué cálculos se hacen previos al renderizado, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace la CPU y la GPU, en qué orden y por qué lo van haciendo, ¿sí? Esto me va a ayudar a después entender qué puedo hacer para mejorar estos tiempos, para no tener cuellos de botellas que empeoren el cálculo, porque hay que tener en cuenta que estos cálculos están encadenados. Ahora vamos a ver. En pantalla estamos viendo un diagrama que está muy bueno, donde podemos ver los distintos threads
que serían hilos en español, donde tenemos el hilo de la CPU, el hilo del DRO y el hilo de la GPU. Este diagrama está calculado como si fuera un target frame de 30 FPS, donde el frame 0 inicia en 0 milisegundos, el frame, vamos a poner frame 0, frame 2, frame 1, y acá frame 2, ahí está. El frame 1 es en los 33 milisegundos y el frame 2 en los 66 milisegundos. Esto es un ejemplo, pero este tiempo de cálculo sería mi latencia, ¿sí? Lo que tarda de frame a frame en renderizar. Recién acá tenemos el render, que es lo que hace la GPU. Entonces, en el frame 0, frame A, empieza a actuar la CPU. Lo que calcula la CPU lo manda al DRO. El DRO, que es dibujo, es el hilo de dibujo, mayormente calculado por la CPU, pero también hay cálculos que hace la GPU. Recién empieza acá, en el frame B de la CPU. Y en el frame C de la CPU, ahí en ese tiempo es cuando inicia la GPU. Entonces está escalonado. Lo que calcula la CPU se lo manda al DRO, lo que calcula el DRO se lo manda a la GPU. Estos hilos van a una misma velocidad, pero en destiempo, en tiempos distintos. Por esta razón que les comento de que uno calcula y se lo pasa al siguiente, y calcula y se lo pasa al siguiente, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? Porque necesitan la información del otro para después tener un cálculo de render mucho más rápido y eficiente, ¿sí? Ok, ¿qué hace en el frame 0 la CPU? Primero lo que hace la CPU es, tiene que entender, tiene que saber lo que hay en la escena. Es lógica, no podemos renderizar si no sabemos lo que hay. Entonces, la CPU tiene que hacer una cantidad de cálculos que le va a generar la información necesaria para saber qué es lo que hay en escena, ¿sí? Esto es mucho más complicado, pero es una simplificación lo que vamos a ver, pero ayuda a entender por qué calcula ciertas cosas en este primer frame, ¿sí? En este primer, en el tiempo 0 del cálculo, ¿sí? Entonces, lo primero que calcula son las animaciones. Primero analiza las animaciones. ¿Por qué? El acto de animar o el hecho de tener un skeletal mesh animado me va a generar un cambio de traslación en muchos casos, en muchas animaciones. No todas, obviamente, se puede quedar en el lugar, pero digo, muchas animaciones me va a modificar la traslación. Entonces, la CPU al analizar las animaciones va a entender dónde está ese skeletal. 2. Va a analizar la posición y transformación de los modelos y objetos de la escena. Es básico. Tiene que saber dónde están los objetos y los distintos modelos de la escena, analizando su posición y transformación. 3. Físicas. Tiene que analizar las físicas porque, no sé, tengo una pelota, reaccionó porque la patearon. Como tiene físicas activadas, esa pelota va a ser despedida, va a ser expulsada y va a cambiar su ubicación. Entonces la CPU tiene que saber. ¿Sí? 4. IA. Tiene que analizar la IA, la inteligencia artificial. Yo tengo un NPC con IA, con inteligencia. Tengo, no sé, un auto. Tengo lo que sea. Esta lógica programada lo que hace es que reaccione a ciertas cuestiones
y cambie su comportamiento según lo que pase. La CPU tiene que saber, tiene que analizar cuál es esa lógica, cuál es qué elementos tienen IA, qué proceso se generó, dónde está esa IA, dónde está ese modelo en la escena. Y después tenemos en el punto 5 de nuestro listado básico, tenemos lo que se llama spawn, destroy, hide y unhide. Spawn es hacer aparecer algo nuevo en escena. Destroy, destruir algo en escena. Hide, esconder algo en la escena. Unhide, descubrir algo en la escena. ¿Sí? Con esas tres variantes determinamos dónde están esos elementos. Si algo se destruyó, ya está, no lo tengo que renderizar. O sea, si yo maté o destruí algo, exploté algo, en mi experiencia, ya no tiene que estar ahí. Si ya lo destruí, ya está. Si algo apareció, hay alguna lógica donde spawnea elementos o algo. La CPU tiene que saber que está ahí. Si algo se escondió o se descubrió, también, ¿sí? Entonces, gracias a todo esto y a muchas más cosas, que esto es una simplificación, la CPU sabe qué hay en escena, ¿sí? Ahora, esta información se la pasa al draw. La CPU dice, ok, tenemos esto y acá. Esto y aquello. Se lo pasa al draw. El draw tiene que hacer un filtrado de esa información. No le puede pasar ese listado a la GPU. ¿Por qué? Imagínense, mi cámara en el juego, en la experiencia, está mirando a una ciudad. Y atrás mío hay un bosque. ¿Por qué estaría renderizando, calculando el render de ese bosque si yo no lo veo? O sea, es un absurdo. O sea, estás perdiendo tiempo de cálculo. No hay optimización ahí. No tiene sentido. Y lo que calculamos acá es todo lo que hay en la escena. No solo lo que aparece en la cámara, es lo que hay en la escena. Lo que aparece en cámara, o lo que se va a renderizar en realidad, lo que va a ser renderizado, se calcula, se filtra en el draw, en el hilo del draw. Acá es lo que se genera un proceso llamado occlusion, process, que es proceso de oclusión. Vamos a escribirlo todo. Ahí está. Esto es lo que hace el draw. Esto es un conjunto de un mix de procesos, porque no existe algo, un solo proceso que me resuelva este filtrado de elementos. Tenemos que hacer una seguidilla de procesos que me van a ayudar a filtrar esa información, a filtrar esto que armó la CPU, ¿sí? Este listado de elementos en la escena hay que filtrarlo. ¿Cómo lo filtramos? Con este proceso de oclusión. Proceso de ocultamiento, también se podría decir. Este proceso me va a dar un listado de todos los elementos que van a ser incluidos en el render. Los que sí van a ser incluidos en el render. Estos procesos, hay procesos que uno los puede modificar, uno los tiene que prender porque hay procesos que no están prendidos de forma nativa. Hay procesos que vienen de forma ya prendida y no se pueden modificar. Entonces eso vamos a estar viendo ya directamente en el engine. Pero lo que quiero aclarar es que estos distintos procesos me van a permitir tener una lista de elementos que van a ser incluidos en mi render. Esa lista se pasa a la GPU, al hilo de la GPU, donde al fin
En el frame 2 vamos a tener nuestro querido render, que para nuestro ejemplo serían en los 66 milisegundos. Que, repito, este es un ejemplo con 30 FPS, es nuestra latencia, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vemos este primer inicio de toda esta teoría. En el próximo video vamos a ver estos procesos de oclusión, donde vamos a verlo en el engine y vamos a ver ejemplos, cómo activarlos, los que se tienen que activar, modificarlos y los que no se pueden modificar, pero vamos a poder ver qué es lo que están haciendo, ¿sí? Así que hasta acá el video. Vayan al siguiente a ver, a seguir con esta serie de optimización para mejorar el performance de sus proyectos.